Buenas noches, yo soy Gustavo Palazzo y junto con mis colegas de la Universidad Tecnológica Nacional, Marcelo Guzmán y Víctor Roldán, hemos desarrollado este trabajo, control de calidad mediante ensayos no destructivos en la colocación de FRP en estructuras de hormigón armado. El FRP es un sistema de refuerzo para construcciones existentes que son polímeros reforzados con fibra, como los que vemos en esta fotografía, y donde, bueno, básicamente se adhiere a la estructura existente, ya sea de hormigón, acero, madera, luego de que esa estructura, que esa superficie o que ese material, bueno, tiene un tratamiento especial para que la adhesión del FRP pueda ser posible y pueda ser efectiva. Y colocamos también esta fotografía que no tiene un refuerzo de FRP, pero bueno, esta construcción se hizo un estudio para determinar si era posible instalar este tipo de refuerzo mediante estos ensayos que vamos a mencionar ahora, y en este caso, bueno, se vio que no era posible, por lo tanto los ensayos de evaluación son importantes. A modo de introducción, mostramos acá estructuras que tienen un refuerzo con FRP. En este caso es una columna o una base básicamente que sostiene una estructura industrial y acá, bueno, por una serie de deterioro se completó el hormigón y la armadura que hacía falta y además se hizo un sunchado con estas fajas de tejido de FRP. En este caso, las columnas y los extremos de vigas también fueron reforzados. Estas son estructuras en la provincia de Mendoza. En este caso, las columnas de una iglesia, que está todavía en rehabilitación en la provincia de San Juan. Y en este caso, un estudio previo también a la determinación de la factibilidad de si era posible colocar el FRP en una construcción en Buenos Aires. Bueno, acá tenemos una imagen también de distintas posibilidades donde se pueden colocar los refuerzos, por ejemplo, para aumentar la capacidad de cortes de muros, para reforzar zonas de losa donde se ha hecho una abertura, para reforzar a flexión, losas, para reforzar a flexión y compresión columnas, para aumentar el sunchado mediante este tejido que vemos aquí. Bueno, distintas opciones para reforzar a flexión, corte, etcétera, con estos tejidos o con estas pletinas de FRP. El proceso de colocación de este sistema de refuerzo, bueno, consiste, como decíamos, en lograr una superficie de la estructura existente que permita en forma efectiva la adhesión de la fibra que se va, el FRP que se va a adherir. Bueno, rellenar fisuras, o sea, todo un tratamiento también que la construcción esté en condiciones para que funcione efectivamente con el sistema de refuerzo, la preparación de una serie de adhesivos, que bueno, que cada sistema estructural, cada marca FRP lo estipula, la colocación de ese adhesivo también en la estructura y en en el mismo tejido de FRP, y bueno, finalmente la colocación del FRP sobre la estructura. Ahora, esta colocación de los sistemas de FRP, bueno, empieza con un diseño, por supuesto, para determinar cuál es el espesor o la cantidad de capas y dónde colocar este refuerzo, pero a su vez, bueno, hacen falta una serie de ensayos que nos permitan asegurar que todo el proceso de colocación de la fibra y bueno, que su respuesta después también en el tiempo, debido a toda esta metodología de aplicación, va a ser efectiva como refuerzo de esta estructura, en este caso de hormigón armado, que es el material que estamos considerando en este trabajo. Entonces, bueno, hay una serie de ensayos que, por ejemplo, en esta guía americana, que es el ACI 442R de 2017, establece como evaluaciones a realizar antes de la colocación del FRP, durante la colocación y finalmente para la aceptación de este sistema que se ha concretado en una estructura. Estos ensayos, bueno, son la mayoría ensayos no destructivos, pero hay algunos que son semidestructivos y otros de tipo destructivo, como vamos a ver a continuación. Entonces comenzamos describiendo estos ensayos antes de la colocación de los sistemas
del FRP. Bueno, acá implica hacer primero una evaluación de toda la condición de la estructura. Acá vemos, por ejemplo, distintos ensayos de extracción de núcleos de hormigón, bueno, esclerometría, bueno, distintos estudios que se hacen para conocer la construcción existente donde se va a aplicar, donde se quiere aplicar este sistema de FRP. Y en este proceso de evaluación, bueno, en general, cuando se hace una evaluación estructural, hay que hacer un relevamiento de las dimensiones de los miembros estructurales, ubicar las grietas, bueno, identificar cuáles son las causas, si hay desprendimiento de hormigón, dónde están las armaduras, qué disposición de armadura se tiene, si hay corrosión en la armadura, dónde está esa corrosión, bueno, si hay corrosión todavía activa, si el hormigón tiene la resistencia suficiente, si está íntegro, especialmente en la zona donde se va a colocar el FRP. Bueno, hay toda una serie de metodología de evaluación que está también, hay guías, especialmente en la norma americana que estamos tomando referencias, que establecen, digamos, el protocolo a seguir para poder relevar todos estos datos. Y después ahora vamos a considerar en particular cómo se determina la resistencia del hormigón en las zonas donde se va a aplicar el sistema de FRP. Entonces acá es necesario determinar la resistencia a tracción del sustrato como uno de las medidas de hacer esta resistencia, y esto, bueno, se hace mediante la norma ASTM C1583 del 2020. Y bueno, básicamente consiste en hacer con una corona una pequeña perforación de pocos centímetros, después con un pegamento se vincula a un cilindro metálico, y después ese cilindro metálico con este dispositivo de extracción, bueno, se produce la tracción en esta zona y se registra cuál es la tensión en la que se produjo esa rotura, y también cuál es la forma de falla, es decir, si se despegó el elemento metálico justo o hubo un desprendimiento del hormigón, del sustrato, etc. Entonces, bueno, la norma americana, la CI 440, establece que en aplicaciones donde la adherencia es crítica, como son cuando se hacen refuerzos de tipo de flexión o de corte, la resistencia a tracción por este ensayo, que es un ensayo denominado de pull-off, sea de al menos 1,4 megapascales o 200 psi, que es la unidad americana. Si el refuerzo se usa para un tipo de contacto crítico, no de adhesión crítica, como es el caso del confinamiento que se hacen columnas con elementos de FDP, bueno, este límite no se aplica. Pero acá, bueno, vemos una limitación que se considera posible o no a usar este tipo de refuerzo en una estructura de hormigón existente. Y después hay que determinar también la resistencia a la compresión. Entonces, bueno, lo clásico con la extracción de núcleos y su ensayo a compresión, y también la norma americana dice que no hay que usarse este sistema de refuerzo con FRP cuando el sustrato de hormigón tenga una resistencia a compresión menor a 17 megapascales. Ahora vemos los ensayos durante la colocación del sistema de FRP. Bueno, hay que hacer controles de todo lo que es, con distintos materiales, de lo que es el envío, almacenamiento y manipulación. Hay que hacer controles en la instalación. Bueno, se mide, por ejemplo, como vemos acá en la fotografía, la humedad, la humedad del sustrato, la temperatura del sustrato, y se hace, bueno, todo un análisis y una preparación de la superficie para que quede con una terminación que permita, como decíamos, la efectiva adhesión después de lo que va a ser la aplicación de este sistema de FRP. También inyección de fisuras, bueno, hay distintos procedimientos que se aplican para, bueno, ver que el sustrato esté en condiciones de recibir este tipo de refuerzo. Esto es lo que hace la instalación, y bueno, se siguen básicamente también lo que específicamente en su folleto establece el fabricante. Y después, respecto a la inspección, bueno, hay una serie también de tareas a realizar para asegurar que esa colocación o esa instalación de la fibra ha sido realizada en forma correcta. Después vamos finalmente a los ensayos para la evaluación y aceptación del sistema de FRP.
Estos ensayos implica, bueno, asegurar que los materiales son los que se habían colocado en obra y que responden a la calidad que establece el fabricante, ver que la colocación, las fibras tengan, no como vemos en esta fotografía, eh, la falla de la dirección que no se mantiene uniforme, las delaminaciones, es decir, donde se producen huecos porque no se ha pegado bien una zona de la fibra en el sustrato, entonces eso se soluciona o eso se evalúa mediante, por ejemplo, golpes de martillo o mediante esto que estamos viendo acá en una obra de Mendoza también con cámaras termográficas. Bueno, hay que ver también si todo el proceso de curado de la resina ha sido efectiva y bueno, se determina otra vez la resistencia ahora de la adhesión del FRP al sustrato. Y se hace con un ensayo similar al que habíamos visto antes para la tracción en el hormigón, pero ahora con la norma STM D7522 de 2021, que es otra vez el ensayo del pull-off, perdón, pero ahora sobre este sustrato que ya tiene el refuerzo del FRP. Entonces, bueno, acá vemos el procedimiento donde se coloca el pegamento en el cilindro metálico se pega en la zona donde se va a hacer el ensayo, acá tenemos el elemento ya pegado, después se hace otra vez con el mismo dispositivo el ensayo de tracción y se termina la carga, la tensión de rotura, tracción y también bueno, se analiza el tipo de falla. Lo que dice el reglamento americano ACI es que la resistencia de adherencia a la tracción en este ensayo de pull-off debe exceder los 1,4 megapascales o 200 psi y el modo de falla debe corresponder a la falla de sustrato de hormigón. Así que bueno, pasando a las conclusiones, podemos resaltar entonces que estos sistemas FRP para refuerzo de hormigón bueno, requieren por supuesto un diseño, como decíamos, para determinar espesor, buena disposición, etcétera, pero también requiere todo un proceso de evaluación que asegure la efectividad de ese refuerzo a lo largo del tiempo. Eso implica hacer una evaluación antes de aplicar el FRP para asegurarnos de que será posible adherir en forma eficiente el sistema de FRP a la estructura existente. Implica hacer una evaluación durante la aplicación del FRP. Todo el proceso de implementación en obra del sistema de FRP hay que controlarlo y hay que evaluarlo con los distintos ensayos que hemos mencionado. Y después, finalmente, la evaluación para aceptación del FRP, donde se debe asegurar principalmente que se ha logrado la adhesión necesaria del sistema FRP al sustrato y que no existen delaminaciones, es decir, que no existen sectores que no están correctamente adheridos al sustrato que se quiere reforzar. Así que bueno, este es nuestro trabajo poniendo énfasis entonces en los ensayos que son necesarios. La mayoría, como decíamos, son ensayos no destructivos, pero hay algunos semidestructivos y destructivos que son necesarios para asegurar que este refuerzo que vamos a realizar, más allá que ha sido diseñado y que lo vamos a aplicar con las propiedades y con los espesores necesarios que se requiere el diseño, bueno, requiere todo un estudio antes, durante y después que nos asegure que ese refuerzo va a poder ser efectivo. Así que bueno, les dejo acá mi correo por si tienen alguna otra consulta. Y bueno, agradecemos también a Sólidos Ingenieros Consultores, que fue bueno, la consultora que nos ha provisto de las fotos que hemos mostrado también en estas distintas construcciones de Mendoza, San Juan y Buenos Aires. Bueno, muchas gracias y hasta luego.